Bendiciones totales, amados. En esta hora me tocó hablar acerca de un tema más de este entrenamiento que estamos llevando. Me tocó hablar acerca de la llave, una llave o una clave. Y esta llave se encuentra encriptada en el libro de Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Nos habla que son armas que se nos entregan a la iglesia para destruir toda obra de iniquidad. Eso es una llave o una clave. Entonces dice 2 Corintios 10 del 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo, porque hay llaves que desconocemos. Hay ciertas estrategias que Dios nos da, claves que Dios nos da, armas que Dios nos da, porque como dice este texto, nosotros no fuimos diseñados para luchar como luchan los seres humanos. Nosotros tenemos clara y definido que toda lucha que tenemos en esta tierra no es contra carne ni sangre, sino es una lucha espiritual. Es una lucha contra seres, contra potestades de las tinieblas de iniquidad. Es una lucha directa contra el reino de la oscuridad. Entonces, quería yo narrarles esto. Dice que el Padre Celestial nos creó a su imagen y semejanza. Eso dice el libro del Génesis. Por eso tenemos cuerpo, mente y espíritu. Sabemos que en nuestra mente está quiénes somos realmente. Ahí se encuentran albergadas las emociones, los sentimientos, el temperamento, los recuerdos, los sueños, el propósito de Dios. Nuestra mente es lo que somos y es la que va a una eternidad con nuestro Padre Celestial o a una eternidad sin Él. Quiero hablarles que la mente es una dimensión de eternidad que no tiene límites ni fin. Y eso está muy tremendo. Estamos hablando en este momento acerca de la mente. Dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta palabra nos está diciendo que nuestra mente es eterna, que no tiene límites, porque es eterna. Entonces, hay una llave que nos lleva a la dimensión de eternidad que hay en nuestra mente, esa mente espiritual que nosotros tenemos. Vamos a hablar misterios en este momento. Tremendo esto. Siento a Dios en este momento. Dice que la mente puede viajar a la velocidad de la luz. Hace poco el Señor me revelaba estos misterios. Nuestra mente, que es eterna, tiene la capacidad de viajar a la velocidad de la luz. Entonces, nuestros pensamientos tienen la capacidad de viajar en el tiempo. Escuchen bien, porque estamos hablando misterio. Nuestra mente tiene la capacidad de pensar, y esos pensamientos pueden viajar en el tiempo porque viajan a la velocidad de la luz. ¿Cómo es esto? La palabra de Dios, el compendio de los libros al cual nosotros conocemos como Biblia, es una máquina del tiempo diseñada para redimir nuestra línea del tiempo aquí en la tierra. La palabra que conocemos, la Biblia, viajó de la eternidad de Dios a nuestro plano terrenal.
Entonces el Padre Celestial se las reveló a todos los escritores bíblicos. La Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Porque la palabra es aliento, es vida, es lo que salió de la boca de nuestro Padre Celestial. Por eso es eterna. Con ella podemos viajar al pasado para redimirlo. Qué tremendo esto. Entonces, también en la mente hay estructuras contrarias a la palabra de Dios. Un ejemplo, si una persona fue violada, alberga malos pensamientos, alberga recuerdos que se repiten una y otra vez en su mente, creando fortalezas, dolor, resentimiento, falta de perdón, odio y muchas cosas más terribles. Nada de eso debe de estar en la mente de una persona, porque todo eso causa daño. Producto de un abuso físico, dañó su mente, que es eterna y es espiritual. Entonces cuando en la palabra encontramos o se nos revela a una persona que ha sufrido esto, que su alma se ha fracturado, que se ha fragmentado por causa de todo lo que ha albergado que no pertenece a Dios, esa persona, si se encuentra con la revelación de la palabra, va a ser restaurada. Un ejemplo, la Biblia dice en Mateo 11, 28 al 29, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Esta versión dice para el alma, pero nosotros sabemos que es mente. Van a encontrar descanso para su mente eterna. Hay personas que han sido atormentadas, hay personas que han sido dañadas y es por eso que necesitan la revelación de la palabra para poder viajar al pasado que trajo problemas a su vida y así redimirlo. La palabra, cuando se nos revela, puede hacernos viajar al pasado para redimir ese pasado, para poder estar nuevamente en paz. Entonces, también encontramos otro texto. Dice aquí que Dios puede derribar todo argumento del pasado a través de la palabra. Y también podemos en el presente obedecer su palabra. La palabra dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios tiene la capacidad de redimir nuestro presente, porque nos dice qué debemos de hacer. También tiene la capacidad de redimir el futuro, porque en el futuro, un ejemplo, me llevó 18 años que yo pudiera evangelizar a mi familia, y después de 18 años todos fueron salvos, pero la palabra ya conocía mi futuro. Hay un texto que dice en Hechos 16:31, dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú junto con todos los de tu casa. Entonces la palabra ya conoce mi futuro. Pasaron 18 años para ganarme a mi familia y para que todos fueran salvos. Pero la palabra ya conoce nuestro futuro, porque cada promesa nos garantiza un futuro pleno en Dios, como lo acaba de revelar este texto. Yo me aferré a ese texto y pude redimir mi futuro. Me aferré a esa promesa y ahorita toda mi familia es salva. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque para entender esto que les estoy hablando del poder de la palabra para redimir nuestra línea del tiempo aquí en la tierra, lo vamos a necesitar. Esa es la llave.
La llave que rompe todo argumento del pasado, del presente y del futuro. Podemos redimir nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Esto está tremendo, tremendo. Entonces, para poder entenderlo, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en el apóstol Pablo dijo, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Cómo podemos tener la misma manera de pensar que tuvo Cristo? Él reveló en los evangelios que nada podía hacer si el Padre no se lo permitía, decía Jesús. En otras ocasiones dijo, todo lo que hago es lo que veo del Padre o lo que el Padre me dice que haga. En otras ocasiones dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre. Y cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días, después de ese ayuno, reveló Jesús que hay una llave que puede ayudarte a resistir la tentación y poder tener la misma manera de pensar. En otras versiones dice tener el carácter de Cristo. Si Jesús era humano y tenía cuerpo, mente y espíritu, ¿cómo fue que pudo vencer toda tentación? Él tenía la llave que se nos revela en Efesios 10 de 4 al 5. Las llaves te dan acceso a los recursos poderosos del cielo, a los que un ser humano común no puede accesar, pues no tiene una relación con su Padre y su genética celestial no ha sido activada por causa del pecado. Me sorprende cómo podemos hablar misterios cuando la revelación del Espíritu nos ayuda a entender lo que leemos en este texto que les acabo de citar. Mateo 4, del 4 al 11, dice así. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús les dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Tremendo. Porque esta llave nos dice que Jesús entendía que su mente es una dimensión de eternidad, donde solo la palabra de su Padre Celestial, que es eterna, le dio vida en esta tierra para que él anduviera con sus sentidos físicos y espirituales. Jesús entendía que su mente es una dimensión de eternidad donde solo la palabra de su Padre Celestial, que es eterna, le dio vida para que él anduviera con sus sentidos físicos y espirituales rendidos y funcionando para el reino celestial. Y así como Jesús nunca tuvo estructuras, fundamentos, pensamientos, diseños contrarios o argumentos babilónicos de antidiseño en su mente, también nuestra mente puede controlar nuestro ser. Las tres tentaciones tenían que ver con Satanás tratando de meter sus palabras en la mente de Cristo. Pero él no le hizo caso y pudo vencer. Y luego llegaron ángeles a servirle. Tremendo eso, tremendo. Esta llave o clave nos permite poder derrotar los argumentos de Satanás, aquel que siempre quiere destruir el destino profético de los hijos de Dios, para que no cumplan el propósito de Dios en esta tierra. Cuando Satanás no pudo tentarlo, él iba a regresar empleando otros ataques. Es por eso que esta llave derriba argumentos y activa a grupos de ángeles para que nos cuiden. Oh, tremendo eso, tremendo. De posteriores ataques, esto es lo que nos habla la palabra. La palabra nos está hablando que nosotros, después de poder derribar todo argumento, después de poder estar firmes ante toda acechanza del enemigo, ángeles van a venir para cuidarnos de cualquier otro posible ataque más fuerte o de otra manera, de otra magnitud que la oscuridad quiera golpearnos, destruirnos o matarnos. Entonces,
Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo porque aparte de que se activan los ángeles para que nos cuiden, eh, podemos entender que estas armas son espirituales, porque el espíritu es más fuerte que la carne, que tiene fecha de vencimiento. Tu carne tiene fecha de vencimiento y la mente que somos nosotros es eterna, es espíritu y no muere. Jesús usó esta llave para poder dominar su carne, pues su carne tiene pensamientos de bien y de mal. La mente tiene que luchar con ello cada día. Los científicos dicen que son 60,000 pensamientos negativos que pasan sobre la mente del ser humano en nuestro interior. Entonces esto confirma que cada ser humano tiene ataques cada día en su mente, ataques negativos. Y nosotros tenemos que someter primeramente la carne con esta llave para así poder derribar argumentos de aquellos que quieren destruir con todo antidiseño babilónico, que es todo lo contrario a Dios. Si en nuestra mente no estamos salvos, sanos y plenos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, no podemos destruir argumentos. Si viven en nuestra mente argumentos contrarios, tenemos que tener una mente despejada de todo eso. Y para hacerlo nosotros tenemos que llenar nuestra mente del pan que alimente el alma. Y Jesús lo dijo, la mente eterna del ser humano solo se alimenta de eternidad. Y la palabra es el pan de eternidad para nuestra mente. Conocimiento sin revelación no sirve. El conocimiento de la palabra te va a llevar a querer relacionarte con Dios. Y relacionarte con Dios trae revelación para que puedas vivir una relación de aquí a la eternidad físicamente con papá. Qué tremendo esto, qué tremendo. Porque para nosotros poder destruir todo argumento contrario a la palabra en las personas, en aquellos que ellos quieren destruir el evangelio, primero tenemos que hacerlo con los argumentos que viven dentro de nosotros. Es por eso que esta llave va a ayudarnos a depurar nuestra mente, a quitar todo aquello que no proviene de Dios, para que podamos vivir en plenitud, para que podamos vivir salvos, sanos y libres. Esta palabra es vivir en plenitud. Amados hermanos, les bendigo. Yo sé que el Señor ha hablado a nuestras vidas y nos ha dado una llave para que podamos vencer como Jesús lo hizo. Jesús vivió en esta tierra sin ningún argumento en su mente. Él siempre supo usar esta llave y nos la ha dejado a nosotros, el cuerpo de Cristo, para vencer, para poder destruir toda obra de Satanás. Es una llave poderosa que Dios nos está entregando a través de esta revelación. Hoy hemos hablado misterios, hoy hemos recibido una revelación para poder enfrentar cualquier argumento, primeramente en nuestra mente, porque una vez que nosotros podemos tener la autoridad de esa llave que hemos usado en nuestra mente, podemos usarla contra las personas que también han sido dañadas por causa del pecado. Les bendigo con toda bendición de lo alto, bendiciones totales. En este momento vamos a proclamar que la llave que hemos recibido nos va a transicionar, va a abrir un portal del tercer cielo a nuestra mente para empezar a recibir las ideas del cielo, para empezar a recibir las herramientas para destruir toda estructura babilónica. En este momento estamos proclamando que viene vida del cielo, que viene un despertar sobre los ministerios, que empieza a agudizarse los 5 sentidos físicos y espirituales sobre nuestras vidas, porque esta llave nos va a accesar a una revelación más alta de lo que hemos estado recibiendo de parte de Dios. Esta llave nos va a dar acceso a recibir pensamientos del cielo, a recibir lo que Dios quiere para este tiempo, para nuestras vidas, para empezar a caminar derribando todo argumento en las demás personas. Vamos a tener una libertad para poder dar vida, para poder percibir y discernir entre lo bueno y lo malo, entre todo aquello que quiere impedir
que nosotros accesemos a la dimensión de eternidad, porque fuimos llamados para accesar a la dimensión de Dios, a la dimensión de eternidad, a todo lo verdadero, para conocer la cultura del reino de los cielos y poder establecerla en esta tierra. Es por eso que proclamamos que esta llave nos va a dimensionar como nunca a nuestros sentidos espirituales. Vamos a empezar a ver cómo la palabra nos habla, cómo la palabra empieza a desarraigar por dentro todo aquello que quizás lleva mucho tiempo ahí y estaba trazando el mover de Dios. Pero viene un movimiento profético, porque la palabra es vida, la palabra es eternidad, y la palabra viene a despertarnos para que podamos cumplir con nuestro propósito profético de la eternidad en esta tierra. Les bendigo y declaro que a partir de estos días va a haber un despertar en nuestra mente, una hambre insaciable por el pan de vida, por el pan que nos va a empezar a mover y vamos a empezar a caminar en una dimensión de eternidad sobre esta tierra, entendidos en los tiempos. Les bendigo y declaro vida, vida del cielo sobre nosotros por el poder y la autoridad de esta palabra revelada, de esta llave que nos va a accesar a una dimensión nueva y diferente en nuestras vidas.